Al comienzo del verano, estudiantes de todo el Reino Unido esperaban ansiosamente el final del año escolar y el inicio de las vacaciones. Entre ellos estaba también Danielle Jones de East Tilbury, en el condado de Essex. En la mañana del 18 de junio de 2001, Danielle se preparó para la escuela como de costumbre. Hacia las 7:55 se despidió de su familia y se dirigió a la parada de autobús para tomar el autobús escolar. A las 14:30 sonó el teléfono en la casa de la familia Jones. Al otro lado de la línea estaba el maestro de Danielle, quien preguntó por qué había faltado a clase. Esta pregunta golpeó a los padres de Danielle como un rayo en cielo despejado. No podían entender por qué su hija no había aparecido en la escuela. Ella no tenía razón para faltar a clase. Daniela Sarah Jones vio la luz del mundo en el condado de Essex. Sus padres, Linda y Tony Jones, vivían junto con Daniela y sus dos hermanos menores en el pequeño pueblo de East Tilbury. Daniela era más bien reservada. Prefería la comodidad del hogar y a veces era tímida en presencia de otras personas. A pesar de eso, poseía un excelente sentido del humor y tenía muchos amigos. Lo que más amaba a Daniela eran los animales. En casa tenía 2 pequeños conejos peludos a los que adoraba por encima de todo. Cuando los padres de Daniela recibieron una llamada de la escuela, esta noticia los perturbó profundamente. Pensaron que incluso si su hija hubiera decidido faltar a clase, definitivamente regresaría a casa antes del anochecer. Después de todo, Daniela siempre tenía miedo de estar sola de noche. Durante todo el día, los familiares y amigos de Daniela trataron de contactarla. Le escribieron mensajes y la llamaron, pero solo había silencio. Este comportamiento no se ajustaba en absoluto a Daniela, lo que preocupó aún más a todos. La historia de Danielle dejó muchas preguntas sin respuesta. Siempre mantenía a sus padres informados sobre sus planes, incluso si solo quería visitar a los vecinos. Habitualmente llamaba a casa tan pronto como llegaba a su destino. Cuando oscureció y Danielle aún no había regresado, sus familiares se inquietaron y decidieron comenzar la búsqueda. Linda Jones se quedó en casa, con la esperanza de recibir una llamada o el regreso de su hija. Hacia medianoche, cuando quedó claro que algo le había pasado a Danielle, los padres se dirigieron a las autoridades en busca de ayuda. Los investigadores primero interrogaron al entorno de la desaparecida. Después de determinar que Danielle no tenía razón para salir de la casa y todas sus cosas aún estaban en su lugar, se decidió comenzar inmediatamente con la búsqueda. El hermano menor de Danielle compartió una observación extraña. Por la mañana había visto por la ventana cómo su hermana salía de la casa y tomaba el camino habitual, pero luego de repente se dio la vuelta y fue en otra dirección. Esto le pareció inusual. La operación de búsqueda se inició a gran escala. Investigadores, guías con perros rastreadores, familiares y amigos se dirigieron a lo largo de la ruta habitual de Danielle, que normalmente tomaba para ir a la escuela. La madre apenas durmió toda la noche. Esperaba que su hija entrara por la puerta en cualquier momento como de costumbre. En los siguientes 3 días, la familia buscó en cada rincón de la casa, pero no encontró nada significativo. Sin embargo, lograron encontrar personas que habían visto a la desaparecida esa mañana. Un par de estudiantes notaron cómo fue a la tienda junto a la parada de autobús. Resultó que nunca había subido al autobús escolar. Pronto las operaciones de búsqueda se expandieron. La policía fue de casa en casa en el pueblo pequeño. Los investigadores hablaron con todos los residentes y les pidieron que revisaran sus cobertizos y anexos. Al mismo tiempo, la respuesta de la sociedad fue abrumadora. Todos trataron de apoyar a la familia y muchos lugareños participaron ellos mismos en la búsqueda. Pero incluso después de varios días de búsqueda intensa, no se pudieron encontrar rastros. Los familiares y allegados de la desaparecida estaban desesperados. Sin embargo, siguieron creyendo que su querida hija estaba viva y pronto regresaría a casa. Las fuerzas del orden locales reconocieron la gravedad de la situación respecto a la desaparecida Danielle y transfirieron el caso al Grupo Central de Investigación. Asignaron a un oficial especial como persona de enlace con la familia. Su tarea era apoyar a los familiares durante toda la investigación y comunicarles nueva información de manera oportuna.
El oficial debía establecer una relación de confianza con los familiares de Danielle para entender mejor la atmósfera en la familia y crear un perfil de la desaparecida. Durante la conversación, los padres expresaron preocupaciones sobre la relación de su hija con su tío. Stuart Campbell, el esposo de la hermana de Tony Jones, estaba cerca de Danielle. Este trabajador de la construcción y padre de 2 hijos a menudo pasaba tiempo con su sobrina y sus hermanos cuando eran más pequeños. Jugaba con ellos y los trataba como sus propios hijos. En conversación con un investigador, la señora Jones compartió sus observaciones sobre Stuart. Según sus palabras, él daba la impresión de ser una persona con autoestima excesiva, aunque también poseía cierto carisma. Su esposo Tony mantenía una relación amistosa con él, pero ocasionalmente confesaba a su esposa que había algo en Stuart que le causaba una vaga incomodidad. Con el tiempo, Stuart comenzó a prestar mayor atención a Daniela, su sobrina. Se acostumbró a recogerla después de clase y ofrecerle un viaje. Esto causaba incomodidad a Daniela, especialmente debido a las miradas curiosas de sus compañeros de clase. Stuart la invitaba frecuentemente al cine y café e intentaba persistentemente tomar su mano durante los paseos. Las visitas de Stuart a la casa de la familia Jones se volvieron demasiado frecuentes, hasta 4 o 5 veces por semana. Finalmente, Linda y Tony decidieron restringir su estancia con ellos. Tony recordó un incidente cuando Stuart, sentado junto a Daniela en el sofá, preguntaba persistentemente por qué estaba tan avergonzada y se sonrojaba. Cuando Tony escuchó esta conversación, decidió intervenir y preguntó a Stuart qué pasaba. Campbell, sin embargo, inmediatamente desestimó la situación. Explicó que todo estaba bien y se cambió de lugar inmediatamente. Después de la conversación con el representante de las autoridades, los padres de Danielle comunicaron que solo ahora comenzaban a entender. Detrás del comportamiento de Stuart podría haber más que la relación usual entre tío y sobrina. Parecía como si Danielle hubiera tratado de mantenerse alejada de él. Linda y Tony admitieron que anteriormente habían explicado sus acciones con afecto sincero y el deseo de estar más cerca de su familia. Y todo lo que les parecía extraño lo atribuían a malentendidos inofensivos. Trataron de no prestar demasiada atención, por miedo a que pudiera dañar seriamente las relaciones familiares si sus sospechas resultaban infundadas. Después de todo, la hermana biológica de Tony era la esposa de Stuart. Un día después de que Danielle dejara de responder, Tony decidió visitar a su pariente. Sin embargo, la casa lo recibió con silencio. Cuando miró por la ventana, notó sorprendido un sistema de videovigilancia en la sala de estar, lo que le pareció inusual. Aún más extraño, sin embargo, fue el comportamiento de Stuart Campbell cuando Tony finalmente lo encontró. Este parecía completamente indiferente a la desaparición de Danielle. Además, Stuart era el único que no mostraba ningún interés en su búsqueda. Al mismo tiempo, los medios locales continuaron informando intensamente sobre la desaparición de Danielle Jones. Ante el creciente interés público, los representantes de las fuerzas del orden decidieron organizar una reunión con periodistas para proporcionar información oficial sobre el caso. En una reunión con periodistas, los investigadores compartieron detalles sobre cómo había desaparecido Danielle. Pidieron a los espectadores de las noticias locales que reportaran cualquier información que pudiera ayudar en la búsqueda. Este paso resultó exitoso. Numerosas llamadas comenzaron a llegar a la comisaría. Una de ellas interesó particularmente a los investigadores. Un testigo ocular reportó que la mañana en que Danielle fue vista por última vez, había notado a una joven de apariencia similar. Ella estaba junto a una camioneta azul y discutía ruidosamente con un hombre. Curiosamente, el tío de Danielle, Stuart Campbell, poseía una camioneta azul similar. Este detalle despertó serias sospechas en la policía. Surgieron temores de que Campbell pudiera haber llevado a su sobrina hacia una dirección desconocida. Antes de que los investigadores invitaran a la persona sospechosa a una conversación, decidieron investigar su pasado. Lo que descubrieron les causó gran preocupación. Resultó que esta persona había atraído la atención de las autoridades hace muchos años. A finales de los años 80 fue arrestada por comportamiento inapropiado hacia una persona joven. Confesó su culpabilidad
pero salió con libertad condicional y dejó la sala del tribunal como persona libre. Tanto Linda como Tony sabían que su nuevo pariente había tenido problemas con la ley en el pasado, pero cuando intentaban averiguar detalles, Stewart los tranquilizaba y aseguraba que habían sido nimiedades. Convenció a todos de que había sido víctima de calumnias, ya que el tribunal finalmente lo había absuelto. La investigación posterior llevó a revelaciones impactantes. La policía descubrió aproximadamente 30 casos en los que aparecía el nombre de Stuart Campbell. Resultó que durante muchos años había atraído a mujeres jóvenes haciéndose pasar por un fotógrafo de moda. Una vez que estaba solo con ellas, las obligaba a participar en sesiones fotográficas cuestionables, afirmando que eran tomas para revistas de lujo. Dada la historia de Campbell y su relación inusual con la desaparecida Danielle, los investigadores debían o descartar las sospechas contra él o encontrar evidencia de su posible participación en la misteriosa desaparición de su sobrina. Como Danielle no podía ser encontrada, los investigadores desarrollaron la teoría de que Stuart Campbell posiblemente la mantenía en un lugar desconocido contra su voluntad. Organizaron vigilancia esperando que él los llevara al paradero de la desaparecida. Sin embargo, su comportamiento solo intensificó las sospechas de las autoridades. No mostró la preocupación que se esperaría de un tío cuya sobrina había desaparecido sin rastro. En cambio, Campbell pasaba tiempo de manera extraña en estacionamientos fotografiando autos similares a su propio Nissan plateado. Cuando quedó claro que la vigilancia no traía los resultados deseados, los investigadores decidieron arrestar a Campbell. El 23 de junio, 5 días después de la desaparición de Danielle Jones, Stuart Campbell fue puesto bajo custodia. Durante el interrogatorio por los investigadores, a Campbell se le dejó claro inmediatamente que tenían razones sólidas para creer que estaba al tanto de la situación con Danielle. Sin embargo, Stuart comenzó inmediatamente a negarlo todo y afirmó no tener idea de dónde se encontraba. Además, aseguró tener una relación cercana y de confianza con su sobrina. Según Stuart, las relaciones de Danielle con sus padres, Tony y Linda Jones, se habían deteriorado conforme ella crecía. Contó que fungía como mediador entre Danielle y sus padres para ayudar a la familia Jones a evitar una ruptura, ya que, según él, estaban al borde de separarse. En el transcurso de la conversación, resultó que Stuart Campbell tenía una coartada sólida. Al momento de la desaparición de Danielle, no estaba en East Hillborough. Había ido a la ciudad vecina a conseguir materiales de construcción para ayudar a su vecino con trabajos de renovación. No tenía recibo porque en esa tienda no había las mercancías necesarias. En el camino de regreso se detuvo para llamar a su esposa y contarle esto. Después de regresar a casa, se dirigió inmediatamente donde el vecino para continuar con los trabajos de renovación. La historia del caso de Daniela Jones dejó muchas preguntas sin respuesta. A pesar de las coartadas dudosas de Campbell, las autoridades no pudieron encontrar razones suficientes para su encarcelamiento prolongado. Fue liberado bajo fianza hasta la conclusión de las investigaciones. Dada la historia de Campbell, la perspectiva de su liberación causó considerable preocupación a los investigadores. Sospechaban que podría representar un peligro, pero no tenían evidencia sólida para presentar cargos. En este contexto, se decidió registrar nuevamente la casa de la familia Jones. Al buscar en la habitación de Daniela, encontraron un estuche con 2 notas. La primera decía: «Hola, princesa. En caso de que no hayas notado mis mensajes anteriores, he decidido dejar uno más. Quiero que sepas. Extraño tu sonrisa. Besitos». Cuando los investigadores mostraron estas notas a Linda Jones, ella se sintió conmocionada y declaró verlas por primera vez. Contó que toda la familia Jones había ido de vacaciones algunas semanas antes de la misteriosa desaparición de Daniela. Linda sospechó que Stuart podría haber entrado a la habitación de Daniela en su ausencia y dejado estos mensajes. El padre de Daniela recordó un detalle importante. Antes de su partida, Campbell había instalado una nueva puerta trasera en su casa. Surgió la sospecha de que precisamente en ese momento él podría haberse hecho una copia de la llave de la nueva puerta. Las investigaciones llevaron a la necesidad de examinar la casa de la familia Stuart Campbell. Después de obtener el permiso correspondiente, los investigadores comenzaron la inspección.
En la casa fue descubierta una gran cantidad de equipo fotográfico, lo que en sí mismo no despertó sospechas. Sin embargo, los hallazgos tomaron un giro preocupante. Entre las pertenencias personales de Campbell se encontraron imágenes que causaron preocupación. Las fotografías de personas jóvenes eran de naturaleza inapropiada y parecían haber sido tomadas con la cámara del propio dueño de la casa. Además, se encontraron imágenes de contenido similar que habían sido descargadas de Internet. Los descubrimientos más preocupantes esperaban a los investigadores en el ático. En una bolsa doble se encontraban objetos que daban lugar a pensamientos inquietantes: ropa interior, medios de restricción de movimiento y objetos para adultos. Particular atención atrajo un par de medias blancas con rastros apenas visibles, que fueron enviadas para examen posterior. En el transcurso de la inspección también fue confiscada una camioneta azul que pertenecía a Campbell. Stuart Campbell afirmó que tenía información de que Danielle no había desaparecido, sino que había decidido por sí misma dejar la casa debido a constantes desacuerdos entre sus padres. Para confirmar su declaración, presentó a los investigadores un mensaje que supuestamente había recibido del número de Danielle el día de su desaparición. En él decía: «Hola Stu, gracias. Eres para siempre el mejor tío. Dile a mamá que lo siento mucho». Esta información dio esperanza a los padres de Danielle de que su hija se estaba escondiendo en algún lugar. Sin embargo, estaban extremadamente preocupados de que hasta ahora no se hubiera comunicado con ellos y no hubiera regresado. Un especialista en análisis de texto examinó el supuesto mensaje de Danielle. Determinó que estaba escrito en mayúsculas, aunque Danielle normalmente usaba minúsculas. Los investigadores solicitaron datos del proveedor de telefonía móvil de Campbell. Resultó que la llamada que Campbell supuestamente había hecho a su esposa cuando regresaba de la ferretería el día de la desaparición de Danielle fue hecha desde Eastleboro y no desde donde Campbell afirmó haber estado. Pero lo más notable fue que las señales de los dispositivos móviles de Campbell y Danielle Jones fueron localizadas cerca de la casa de Campbell y permanecieron activas aún 30 horas después de su desaparición. 30 días después de que Danielle Jones perdiera el contacto, sus preocupados familiares se dirigieron al público a través de los medios. Esperaban encontrar nuevas pistas y cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el misterio. La familia instó a todos los que pudieran saber algo o haber visto a Danielle, pero por alguna razón aún no lo habían comunicado a las autoridades, a compartir finalmente la información que conocían. Después de algún tiempo, los parientes de Jones, junto con representantes de las fuerzas del orden, distribuyeron aproximadamente 1,500 folletos con fotos de Danielle. Paralelamente, los investigadores recibieron los resultados del examen de las medias blancas encontradas en el ático de Stuart Campbell. Las conclusiones de los expertos fueron inquietantes. Se encontraron rastros en la prenda que estaban conectados tanto con Campbell como con Danielle Jones. Basándose en los datos recopilados, Stuart Campbell fue detenido sin posibilidad de libertad bajo fianza. Fue llevado a la comisaría, donde se le acusó de poseer imágenes inapropiadas. Sin embargo, esta acusación sirvió solo como razón formal para el arresto y permitió a los investigadores continuar la investigación y preparar cargos más graves relacionados con la desaparición de Danielle Jones. Un pariente del sospechoso lo visitó poco después de su arresto. Después de una conversación con él, el pariente informó a las fuerzas del orden que estaba profundamente convencido de que el detenido no decía la verdad. También se descubrió que el sospechoso mantenía registros que los investigadores más tarde llamarían el diario de la desaparecida. Allí anotaba cada interacción con ella, ya fuera una llamada o un mensaje enviado. Estos registros dejaron claro que estaba excesivamente fascinado por ella. A pesar de la ausencia de evidencia clara sobre la desaparición, los investigadores habían reunido suficientes indicios para presentar cargos por participación en la misteriosa desaparición. Después de la presentación de cargos, el sospechoso estuvo bajo observación de las fuerzas del orden durante casi un año. Durante este tiempo, llegaron más de 500 informes de toda Gran Bretaña y Europa, diciendo que la desaparecida supuestamente estaba bien. Esto causó dificultades considerables a la policía local, ya que cada uno de estos informes requería una verificación exhaustiva.
Si hubiera habido la más mínima posibilidad de que ella todavía estuviera en algún lugar y este informe hubiera pasado desapercibido, esto habría podido ser un argumento importante en el tribunal para los abogados de Campbell. En los meses antes del inicio del juicio, los esfuerzos para encontrar a Danielle se intensificaron considerablemente. No se trataba solo de encontrar evidencia clave para la investigación, sino también de brindar el consuelo espiritual tan necesario a sus familiares. 12 días antes del inicio del juicio contra Campbell, se descubrieron evidencias relacionadas con otra persona desaparecida. Los investigadores determinaron que pertenecían a la estudiante desaparecida llamada Millie Dowler. Como se supo más tarde, un tal Levi Belfield estuvo involucrado en su desaparición. Él tendría que responder por sus actos toda una década después del descubrimiento de las evidencias de Millie. El 14 de octubre de 2002, comenzó el juicio contra Stuart Campbell, el hombre que estaba casado con la hermana del padre de Danielle. Linda y Tony Jones confiaban en él. Se hacía pasar por un pariente atento. La historia de Stuart Campbell planteó numerosas preguntas. Fue acusado de un delito grave contra Danielle Jones. Sin embargo, Campbell parecía seguro de sí mismo y despreocupado ante los cargos presentados, ya que sabía que Danielle no había sido encontrada. Los investigadores sospechaban que Campbell se comunicaba secretamente con Danielle sin informar a Tony y Linda. Parecía que había estado muy fascinado por ella y había tratado de sembrar discordia entre la joven y sus padres. La última vez que vieron a Danielle fue hablando con alguien en una camioneta azul que se parecía al vehículo de Campbell. En el ático de Campbell se encontró un par de medias blancas con su ADN y el de Danielle. Sus registros personales revelaron un interés poco saludable en personas jóvenes. Una pieza importante de evidencia fueron los mensajes supuestamente enviados por Danielle. Una investigación reveló que Campbell mismo era el autor y trataba de desviar la investigación. Los datos del proveedor de telefonía móvil refutaron su coartada. Durante todo el proceso judicial, Campbell mantuvo silencio. Solo ocasionalmente pasaba notas a sus defensores cuando algo no le gustaba. Después de casi 3 meses de juicio, el jurado emitió su veredicto. Stuart Campbell fue declarado culpable y sentenciado a una larga pena de prisión, con la posibilidad de revisión después de 20 años. Hasta 2019, el paradero de Danielle Jones permaneció desconocido. Linda Jones apoyó una iniciativa en memoria de Helen McCourt, cuyo destino se desarrolló trágicamente. Esta propuesta debía limitar los derechos de aquellos que ocultan información importante de los investigadores. Helen trabajaba en una compañía de seguros cuando su vida llegó a un final abrupto. Ian Sims, el hombre conectado con su desaparición, nunca reveló todas las circunstancias del caso. El llamado para la aprobación de una nueva ley reunió más de 100,000 firmas y encontró apoyo al más alto nivel gubernamental. En el año 2021 vio la luz un libro titulado Mi pariente con un pasado oscuro, cuyo autor era Alex Sharkey, el hermano de Stuart Campbell. En esta obra, Alex compartió abiertamente la historia de su vida al lado de su hermano y describió detalladamente los eventos que siguieron a la misteriosa desaparición de Danielle Jones. Cuando habían pasado 2 décadas desde la desaparición de Danielle, las fuerzas del orden de Essex organizaron un evento conmemorativo en su honor. Los investigadores aseguraron a los familiares de Danielle que no abandonarían la esperanza y continuarían la búsqueda para que la familia pueda encontrar paz y cerrar este triste capítulo de sus vidas. Muchos creen que estar rodeado de otras personas te protege a través de la atención pública. Las estadísticas confirman esta teoría. Sin embargo, no se debe olvidar que los delincuentes pueden usar varios trucos para atraer a alguien a un lugar solitario. Por eso es importante mantenerse siempre alerta, incluso en lugares concurridos. En la pintoresca Andria, una ciudad italiana de aproximadamente 100,000 habitantes, la historia de la familia local Mansi atrajo la atención pública. La ciudad era famosa por su patrimonio histórico, especialmente por el majestuoso castillo Castel del Monte, que atraía diariamente a muchos viajeros. Para los locales, el turismo se había convertido en la principal fuente de ingresos. No lejos del famoso castillo vivía la familia Mansi, los padres y su única hija, largamente esperada, Graziella. Durante los últimos 10 años,
La familia había poseído una pequeña tienda comercial, convenientemente ubicada en el camino hacia la puerta principal del castillo. Aquí ofrecían a los turistas nueces y frutas secas. El negocio iba bien. Graciela, a pesar de su juventud, a menudo ayudaba en el negocio familiar, lo que alegraba mucho a sus padres. En la concurrida calle turística siempre había muchos visitantes, y las manos adicionales eran muy bienvenidas. La joven participaba con alegría en el negocio conjunto y atraía clientes con su amabilidad y energía. El sábado 19 de agosto de 2000 no se diferenciaba de los fines de semana habituales con su máxima afluencia de turistas. Tales días, a menudo el abuelo de Graciela estaba detrás del mostrador. La nieta le hacía compañía con gusto y realizaba pequeñas tareas. Debido al flujo constante de visitantes, el abuelo rara vez podía salir de la tienda. Hacia las 7 de la tarde, el anciano, que se había cansado, pidió a su nieta que fuera a la fuente y llenara una pequeña botella con agua. Graciela accedió de buena gana y se dirigió hacia la fuente, que estaba a solo 5 minutos de distancia. El tiempo pasaba, pero Graciela no regresaba. El abuelo comenzó a preocuparse, aunque al principio se tranquilizó pensando que su nieta podría haber encontrado conocidos y haberse puesto a conversar. Sin embargo, cuando pasaron más de 20 minutos y Graciela, que siempre era puntual, no aparecía, el hombre se inquietó seriamente. Decidió verificar la situación y fue a la fuente. Para su sorpresa y preocupación, Graciela no estaba allí ni en las calles vecinas, que recorrió minuciosamente buscando a su nieta. La situación se volvía cada vez más tensa. Cuando el abuelo regresó a la tienda esperando encontrar a Graciela, descubrió que aún no había aparecido. Podría haber tomado otro camino, pero no se la veía por ningún lado. Después de aproximadamente 30 minutos, se puso en contacto con el hijo y la madre, comenzó a llamar a todos los amigos y conocidos cuyos números había anotado. Los padres también llamaron a todos los que pudieron contactar, pero nadie la había visto. Pronto, toda la familia y algunos amigos de Graciela se reunieron en la tienda Mansi en la plaza. Sin perder tiempo, adultos y jóvenes organizaron grupos de búsqueda. Su actividad atrajo la atención de transeúntes y turistas, muchos de los cuales inmediatamente se unieron a la búsqueda. Los familiares trajeron una foto de Graciela y se la mostraron a los paseantes. Algunos confirmaron haberla visto durante el día y por la tarde. Sin embargo, nadie podía decir a dónde había ido o qué podría haber pasado. El área se consideraba tranquila. Aquí rara vez ocurrían incidentes. Parecía inconcebible que algo pudiera pasar en un lugar tan concurrido. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, la familia Mansi se dirigió a la policía local. Los oficiales se involucraron inmediatamente en la búsqueda. Después de un tiempo, un residente se acercó a uno de los policías patrulleros con información inquietante. Había escuchado un grito desde el área boscosa cerca del castillo Castel del Monte. 2 carabineros se dirigieron en la dirección indicada y notaron humo que se elevaba desde el centro de la plantación. Al principio no lo relacionaron con la desaparición, pero decidieron verificar la fuente del incendio y evaluar la necesidad de una intervención de bomberos. Cuando se acercaron al lugar a unos 10 metros, los policías percibieron un olor inusual. El foco del incendio se veía extraño. Bajo una capa de hojas secas notaron algo preocupante. Debido al tamaño y la ropa, que coincidía con la descripción del atuendo de Graciela, los policías tuvieron que reconocer con el corazón pesado que sus peores sospechas se habían confirmado. Cuando descubrieron la escena del delito, ya era demasiado tarde para cambiar algo. Al examinar el área del bosque, los investigadores descubrieron varios fragmentos de ropa y un dispositivo para el origen del incendio, la supuesta fuente del fuego. No se encontraron más pistas sobre los perpetradores. Se requería un examen más minucioso del terreno. Las autoridades también esperaban obtener grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas cerca del castillo. El examen médico confirmó la identidad de la encontrada. Era Graciela Mansi. Los especialistas no pudieron responder exhaustivamente todas las preguntas de la investigación y de la familia. El estado complicaba el examen. Sin embargo, el dictamen confirmó el carácter intencional del incidente.
La información sobre este suceso se extendió como un rayo a través de los canales de noticias. Al día siguiente, los representantes de la prensa literalmente sitiaron la casa de la familia Mansi. Cuando los familiares fueron informados de lo ocurrido, al principio se negaron a creer que se tratara de Graciela. Este caso inexplicable conmocionó tanto a los residentes que todo el distrito se encontraba en estado de shock. Los medios informaron intensivamente sobre el incidente cerca del famoso castillo. La sociedad estaba perturbada por lo ocurrido. El flujo turístico disminuyó notablemente. Los visitantes consideraban el área insegura y evitaban la atracción, lo que afectó negativamente al sector turístico de Andria. Los investigadores actuaron rápidamente. La policía se involucró activamente en el trabajo desde las primeras horas. Como versión principal se consideraba que un perpetrador había llevado a Graciela del sendero a un lugar desierto y luego prendió fuego para borrar las huellas. En el entorno de Graciela obviamente no podía haber adversarios serios, por lo que se buscaba a una persona adulta. La investigación siguió varias versiones. Primero se verificaron las listas de personas con antecedentes penales que podrían estar en la región. Sin embargo, esta línea de investigación gradualmente perdió importancia. Se examinaron incluso datos de turistas. Se sospechaba que el perpetrador podría ser un viajero que seleccionaba transeúntes al azar. Con el tiempo, esta versión también parecía cada vez más improbable. Al interrogar testigos, amigos y conocidos de la familia Mansi, se mencionaba cada vez más frecuentemente el nombre de Pasquale Tartoro. Este joven era conocido en toda la zona. Trabajaba informalmente como vigilante de estacionamiento en la calle donde se encontraba la tienda de la familia Mansi. Muchos notaron el comportamiento extraño de Pasquale. Desde que Graciela ayudaba en la tienda de sus familiares, él la observaba constantemente. Su mirada inquietaba al entorno. Varios testigos señalaron esta circunstancia, lo que despertó la atención especial de los investigadores. Las conversaciones de las autoridades con los amigos de Pasquale confirmaron las sospechas inquietantes. Se planteaba la pregunta: ¿podría Pasquale ser un acosador obsesivo? Los familiares rechazaron categóricamente esta posibilidad. Según sus palabras, creció en una familia protegida y nunca entró en conflicto con la ley. Al menos hasta esa noche fatídica en Castel del Monte. A pesar de las seguridades de sus parientes, sin embargo, Pasquale se convirtió en el personaje principal del caso. En la reunión con los investigadores, las sospechas solo se intensificaron. Su camiseta estaba manchada con sospechosas manchas rojo oscuro y tierra, como si hubiera estado cavando en el suelo durante mucho tiempo. En su rostro se veían huellas de resistencia. Los investigadores notaron que los arañazos eran superficiales, como si hubieran sido hechos por dedos delicados. Pasquale negó su participación en la desaparición de una persona. Pero mientras más duraban las conversaciones con los investigadores, más frecuentemente cambiaba su versión de los eventos. Después de varias horas en la comisaría, Pasquale comenzó a ceder. Una preocupación especial en los investigadores despertó su comentario sobre la belleza de Graciela. Así habló sobre la joven. Se acumularon muchas inconsistencias en los relatos del sospechoso, quien obviamente trataba de ocultar algo a la policía. En una versión, Pasquale afirmó que estuvo casualmente en aquel bosque durante un paseo, donde vio a una persona inmóvil. Por miedo huyó y poco después apareció la policía. Más tarde su historia se complementó con nuevos detalles. Contó cómo conoció a Graciela en la fuente, a donde había venido a buscar agua. Ella no le temía. Lo había visto muchas veces antes. Hasta ese día siempre parecía tranquilo y apropiado. Pasquale confesó que la atrajo al bosque con una historia sobre cachorros que supuestamente habían nacido recientemente de un perro local. Cuando finalmente fue confrontado, confesó el incidente y afirmó que quería borrar las huellas. El joven insistió en que no había otros motivos y describió lo sucedido como un juego que se salió de control. Los medios iluminaron activamente cada detalle del incidente y añadieron rumores y detalles no verificados. Esto creó confusión. Los verdaderos motivos del perpetrador permanecieron inciertos
La historia con las declaraciones de Pascual tomó un giro inesperado. Las autoridades intentaron obtener una versión creíble de los eventos. En su historia había muchas inconsistencias, contradicciones obvias con la evidencia encontrada. Aunque compartió los detalles de los eventos y otra información importante con los carabineros, muchas preguntas claves sobre el incidente y sus causas permanecieron sin respuesta. Se estableció que el incendio comenzó alrededor de las 22 horas, pero la desaparición fue notada casi 3 horas antes. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Pascual explicó sus acciones diciendo que escuchó voces. Cerca del bosque pasaba gente. Pensó que había comenzado la búsqueda de la desaparecida. Una preocupación especial despertó el dictamen del perito médico. En su opinión, Graciela Mansi estaba consciente al momento del incendio. Los carabineros continuaron trabajando con el sospechoso. Surgieron preguntas sobre por qué tenía solo arañazos insignificantes bajo estas circunstancias. Surgieron dudas de que actuara solo. Posiblemente había otros participantes también. Se decidió realizar un nuevo interrogatorio. Finalmente, Pascual accedió a cooperar con los investigadores y contar la verdad que había ocultado antes por miedo. Según sus palabras, no llevó a Graciela al bosque por iniciativa propia. Un grupo de jóvenes lo obligó a hacerlo. En el bosque esperaban Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto y Michele Zagarria. Pascual afirmó que originalmente no había otras intenciones. Tuvo un conflicto con estos jóvenes, en el cual perdió. Como compensación, los conocidos exigieron que llevara a Graciela al bosque, lo cual hizo. Los 4 jóvenes retuvieron a Graciela durante varias horas. Cuando escucharon los gritos de búsqueda, se asustaron por las consecuencias. El grupo decidió ocultar las huellas del incidente. No tenían materiales adecuados para borrar la evidencia. Cuando Graciela volvió en sí y comenzó a gritar, los jóvenes entraron en pánico y trataron de usar violencia. Finalmente la cubrieron con hojas y trataron de pensar cómo ocultar sus acciones, después de lo cual decidieron usar un dispositivo incendiario. Todos los participantes eran jóvenes adultos. Como resultó, los jóvenes provenían de familias acomodadas y no de un ambiente problemático, lo que hizo su acto aún más incomprensible. Los conocidos los describían como jóvenes equilibrados y sensatos que nunca habían mostrado agresión o tendencia a violar la ley. Solo uno de ellos había tenido pequeños problemas con la ley en el pasado, un robo menor. Después de las declaraciones de Pascual, las autoridades rápidamente arrestaron a todo el grupo. La noticia sacudió a toda Italia y recibió amplia atención mediática. Desde su arresto, los sospechosos negaron cualquier participación en la desaparición de Graciela y protestaron no entender las razones del interés de las autoridades en ellos. Sin embargo, los investigadores estaban decididos a continuar su trabajo hasta reconstruir el cuadro completo de los eventos de esa noche en el bosque. Al examinar a estos jóvenes, los investigadores, a diferencia de Pasquale, no encontraron huellas visibles del incidente. Su ropa estaba limpia y no presentaban lesiones. Las búsquedas en sus casas no dieron resultados. No se encontró nada sospechoso. En los interrogatorios insistieron obstinadamente en su inocencia, pero confirmaron que Pasquale Tartoro efectivamente tenía sentimientos extraños hacia Graciela. A pesar de largas conversaciones con los investigadores, ninguno de ellos cambió su declaración. En ese momento fueron liberados, pero permanecieron bajo observación como sospechosos. Un detalle interesante salió a la luz más tarde. Estos 4 jóvenes estaban entre aquellos que llevaron el féretro ceremonial en el funeral de Graciela. Esto ocurrió antes de que Pasquale hiciera su declaración. Los testigos reportaron que los jóvenes mostraron emociones sinceras, como si sintieran profundo dolor. En los interrogatorios explicaron su reacción diciendo que conocían a Graciela, aunque no íntimamente, pero la veían a menudo en el negocio familiar de los Mansi. Los investigadores desarrollaron la teoría de que la presencia de los 4 en la ceremonia no fue casualidad. A pesar de no tener una relación cercana con la familia, podrían haber sentido malestar interno o tratado de entender qué tan avanzadas estaban las investigaciones y si había sospechas contra ellos. La ceremonia reunió a casi toda la ciudad. Incluso vinieron algunos turistas.
En tal multitud, 4 jóvenes emocionales no llamaron atención especial. Cuando fueron invitados nuevamente a la estación, se habló con cada uno individualmente. Vincenzo y Giuseppe afirmaron tener una coartada. Explicaron que alrededor de las 19 horas el día de la desaparición estaban en el club de juegos local. Michele y Domenico, por el contrario, se negaron a hablar con los investigadores y exigieron la presencia de abogados. Este comportamiento solo intensificó el interés de las autoridades en estas personas. Los investigadores comenzaron a verificar la coartada de Vincenzo y Giuseppe. En el club de computadoras se confirmó su presencia, pero solo durante la primera hora. El paradero posterior de los amigos permaneció desconocido, lo que generó preguntas en las autoridades investigativas. El caso tomó un giro inesperado cuando Michele y Domenico decidieron contar su versión de los acontecimientos. Su historia coincidía en gran medida con las declaraciones de Pasquale Tartoro. Según sus palabras, los amigos se encontraron por la tarde en el bosque, supuestamente para un juego. En el momento de su llegada, todo el grupo ya estaba en el lugar. Pasquale debía traer a Graziella. Los demás participantes se escondieron detrás de los árboles y esperaron su aparición. Hasta el bosque necesitaron aproximadamente 15 o 20 minutos. En ese momento el abuelo probablemente ya había comenzado la búsqueda de su nieta. Cuando llegaron al lugar, los otros participantes saltaron de sus escondites. Graziella estaba atrapada. El grupo estaba bajo la influencia del alcohol. Se divirtieron viendo cuánto se asustaba Graziella. Según las declaraciones de los detenidos, solo querían jugar con la indefensa Graziella. Graziella estaba tan asustada que quedó paralizada. En un momento la situación se salió de control. Después de la caída perdió la conciencia. Los jóvenes afirmaron que originalmente solo habían planeado asustarla. Cuando ya no respondía a las palabras, todos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. En ese momento escucharon voces, probablemente de quienes buscaban a Graziella. Bajo la influencia del alcohol decidieron ocultar las huellas del incidente. Las declaraciones de los sospechosos fueron parcialmente confirmadas por las pruebas. El examen médico resultó ambiguo. Graziella tenía ciertas lesiones, pero no se pudo determinar exactamente cómo se produjeron. La ropa de la joven estaba en su lugar, lo que cuestionó algunas versiones originales de la investigación. La dificultad también consistía en que las huellas de la acción del fuego complicaron considerablemente el trabajo de los expertos. Los carabinieri sospecharon que el grupo de jóvenes podría haber usado intencionalmente las llamas para ocultar las huellas de sus acciones. La historia del juego peligroso que contaron los detenidos despertó serias dudas. Los investigadores examinaron cuidadosamente todas las circunstancias del incidente y trataron de establecer el verdadero curso de los acontecimientos. Mientras tanto, los detenidos continuaron afirmando que todo había ocurrido por casualidad. La decisión final debía tomarla el tribunal. 2 del grupo, Vincenzo y Giuseppe, negaron categóricamente su participación. Según sus palabras, simplemente vinieron al bosque por invitación de Pasquale, sin sospechar sus intenciones. Cuando vieron lo que pasaba, supuestamente se fueron inmediatamente. Los jóvenes explicaron que no se dirigieron a la policía por miedo a posibles represalias de los otros participantes o a problemas con la ley. Podrían haberlos acusado de complicidad. Después de la conclusión del proceso judicial, Pasquale Tartoro recibió una sentencia relativamente leve: 30 años de prisión. A esto contribuyeron 2 factores: su disposición a cooperar con los investigadores y el hecho de que la pericia no confirmó su participación directa en los eventos finales. Los otros 4 participantes recibieron una sentencia más severa. Por el secuestro de una joven y acciones premeditadas, recibieron cadena perpetua en celdas individuales, sin derecho a contacto con otros presos. El anuncio de la sentencia provocó reacciones violentas. La madre de Graziella perdió la conciencia. Su esposo tuvo que ser ayudado. Entre las familias de los acusados surgió una discusión verbal. Los familiares de la joven consideraron justa la pena, excepto en el caso de Pasquale. En su opinión, él merecía una sentencia más dura. Especialmente activos se mostraron Vincenzo y Giuseppe contra la decisión del tribunal.
Defendieron su inocencia de manera tan convincente que incluso encontraron partidarios que creyeron en su versión de los acontecimientos. Sin embargo, esto no les ayudó a apelar la sentencia. 8 años después de estos eventos, Vincenzo Caratello tomó una decisión fatal durante su estancia en la institución penitenciaria. Quizás lo atormentaban sentimientos de culpa, o simplemente no veía otra salida. Solo unos días antes lo había visitado su madre. La mujer seguía creyendo inquebrantablemente en la inocencia de su hijo y lo apoyaba en todos los aspectos. Sin embargo, Vincenzo mismo ya había perdido toda voluntad de continuar su camino. El corazón materno sintió que algo no estaba bien. Notó que su hijo se había distanciado, se había convertido en otra persona, y sus presentimientos resultaron correctos. El 19 de junio de 2013, el abogado Michele presentó una solicitud de revisión del caso, invocando violaciones procesales. Impugnó los resultados del proceso anterior, pero el tribunal rechazó examinar la solicitud. La madre de Pascual se dirigió públicamente con disculpas sinceras por las acciones de su hijo a la familia Mansi. Enfatizó que él debía asumir la completa responsabilidad por sus actos ante la ley. Sin embargo, la madre de Graciela rechazó estas disculpas. Su respuesta fue emocional. Declaró que Pascual debía pasar por todo lo que había pasado su hija. Según sus palabras, Graciela habría permanecido con su familia si él no la hubiera atraído al bosque. Los padres de Graciela consideraban a Pascual precisamente como el principal culpable. El nombre de Graciela Mansi no está olvidado en Italia. En el Castillo Castel del Monte hay una placa conmemorativa con su foto y una breve historia de Graciela, cuyo camino terminó tan temprano. Este lugar se convirtió en una especie de memorial, donde locales y turistas dejan flores y peluches. Los familiares de Graciela visitan frecuentemente este lugar de recuerdo. Después de muchos años de prisión, Pascual Tartoro obtuvo su libertad. Por buena conducta, su sentencia fue reducida. Ahora trata de comenzar una nueva vida. Es difícil predecir cómo se desarrollará su destino futuro. Entre todos los participantes, él fue el único que aceptó un procedimiento simplificado, lo que llevó a una reducción de la pena. Después del incidente, todos los participantes rompieron todo contacto entre sí. Incluso cuando Pascual salió libre, ninguno de los antiguos amigos trató de restablecer el contacto. Él mismo dice que cada día se acuerda de lo ocurrido y del dolor que causó a Graciela y sus familiares. Pascual confiesa: si pudiera regresar al pasado, actuaría de manera diferente. En la difícil fase de rehabilitación, su familia se convirtió en el apoyo más importante. Expresa su gratitud a todos los que creyeron en su mejora. Sin embargo, la madre de Graciela expresó su opinión sobre la liberación anticipada de Pascual. Según sus palabras, su liberación destruyó la idea de justicia. Está convencida de que tales personas no pueden cambiar y representan un peligro para la sociedad, por lo que no merecen una segunda oportunidad. Vincenzo y Giuseppe, que insistían en su inocencia, no pudieron entender los motivos de las acciones de Pascual. En su última carta, antes de dejar este mundo, Vincenzo siguió defendiendo su inocencia y expresó su amargura por la injusticia del sistema. Esperaba que algún día se encontrara alguien que pudiera probar la verdad, pero él mismo ya no veía sentido en continuar la lucha por la libertad. Giuseppe, Domenico y Michele aún permanecen en prisión. Giuseppe no abandona sus intentos de probar su inocencia y dedica su tiempo al estudio de la Biblia. Ha aceptado su sentencia y ya no presenta apelaciones. Mientras tanto, mantiene la fe en que la verdad algún día saldrá a la luz. Los tres señalan unánimemente a Pascual como el principal culpable del incidente. Según sus palabras, él atrajo a Graciela al bosque y fue el iniciador de los eventos posteriores. A pesar de esto, Pascual recibió la sentencia más leve entre todos los condenados y ya está en libertad.